¿Quieres aprender los principales conceptos de programación en solo minutos? Por favor, quédate en este video que te enseñaré todo lo que necesitas saber para aprender a programar desde cero. Hola a todos, bienvenidos al canal Quintana System Academy. En este video aprenderás todo lo referente a los conceptos básicos de programación. Me llamo Julio Quintana y estamos listos para empezar. Ok, antes de sumergirnos en los conceptos básicos de programación, debemos saber qué es un software. De manera sencilla, un software es un conjunto de instrucciones que nosotros le entregamos al computador para que éste realice una tarea. Ok, en el argot informático, este conjunto de instrucciones se llama algoritmo. Podemos decir entonces que el algoritmo es un conjunto de instrucciones que le entregamos al computador para que éste realice una tarea. Tenemos que tomar en cuenta que el ser humano ya tiene procedimientos preestablecidos. A medida que nosotros vamos adquiriendo conocimiento, que vamos creciendo, que vamos adquiriendo experiencia, nosotros vamos seteando automáticamente, el humano va seteando procedimientos preestablecidos, como por ejemplo caminar. En el momento que una persona, que tú y yo necesitamos caminar, nosotros no nos ponemos a pensar qué es lo que tenemos que hacer para caminar. Simplemente nosotros le damos una instrucción y empezamos a caminar o respirar. Es el mismo proceso. En cambio, con el computador y los sistemas y las aplicaciones no es así. Al sistema tenemos que darle instrucciones específicas. No hay cabida a las suposiciones en este aspecto. Cuando nosotros estamos desarrollando software, nosotros tenemos que decirle específicamente, específica y minuciosamente qué es lo que necesita hacer, cuándo lo necesita hacer. La información que obtendrás en el transcurso de este video vas a poder utilizarla en cualquier lenguaje de programación. Estos son los fundamentos, es la base para tú poder ser un desarrollador exitoso en el día de mañana. Teniendo ya esto aclarado, no nos queda más que adentrarnos y tomando en cuenta de que hace un momento hablamos de los algoritmos, vamos a ir al computador y hagamos un ejemplo de cómo sería un algoritmo. Acá tengo un editor de texto, pues pueden utilizar ustedes cualquiera. Vamos a hacer un algoritmo, por ejemplo, de hacer un huevo para el desayuno. Vamos a colocarle. Ok. El primer paso para hacer el huevo para el desayuno sería, obviamente, abrir la nevera. El segundo paso sería sacar, sacar el huevo de la nevera. Obviamente, no vamos a dejar la nevera abierta, cerrar la nevera. El cuarto paso sería tomar el sartén. El quinto paso sería colocar el sartén en la hornilla de la cocina. El sexto paso sería encender la hornilla. El séptimo paso sería esperar que caliente el sartén. El octavo paso sería, bueno, si tengo margarina o mantequilla, coloco. Si no, coloco aceite en caso que tenga un poquito para lubricar el sartén y todo eso. El noveno paso sería partir el huevo. El décimo paso sería colocar el huevo en el sartén. El onceavo paso sería esperar a que se cocine unos minutos. ¿Qué quiero resaltar con esto? ¿Qué quiero resaltar con esto? Chicos, ¿qué quiero resaltar con esto? Simplemente un algoritmo, son pasos, son eh, instrucciones que nosotros le vamos a entregar al computador. En este caso, nosotros podemos denotar algunas cosas. Por ejemplo, en el paso 8 tengo una condición. Si tengo margarina o mantequilla, coloco un poco de margarina o mantequilla. Si no, coloco un poco de aceite en caso que tenga. O en el paso número 7 que dice esperar que caliente el sartén. Aquí escribí una E. Esperar que caliente el sartén. Ahí las demás son instrucciones concisas y estas dos tienen algo peculiar. Tienen una condición, una y el otro está en un proceso de verificación constante. En un ciclo, pudiéramos decir.
¿ok? Y el otro es una condición. Es decir, el paso número 8 sería una condición y el paso número 7 sería un ciclo. Ya más adelante se van a dar cuenta de qué le estoy hablando, porque estamos denotando acá que esto es una condición y un ciclo. ¿Ok? Ampliemos un poco más esto. Tenemos el conjunto de instrucciones, ya sabemos que hay unas que tienen algo específico, que son condiciones. También sabemos otras que son procesos recurrentes, que son como un ciclo. Ok, hace unos momentos les comenté de que los algoritmos eran procesos o instrucciones, que serían estas, en este caso, y adicional a eso, que eran instrucciones y datos. ¿Ok? Bueno, eh, con esto, bueno, ahora me toca explicarles. Ok, para entender mejor cómo funciona la programación y el software, es importante saber la diferencia entre datos e información. Eh, Aunque muchas personas a menudo lo usan como un sinónimo, tienen relación entre sí, pero son conceptos completamente distintos. Datos son hechos o cifras sin procesar. Piensen ellos como piezas sueltas de un rompecabezas, que por sí solas no representan una información, no representan o no nos dicen mucho. Por ejemplo, yo pudiera decirte 25, 10, 40. Son palabras sueltas, es decir, son frases sueltas, como manzana, auto, escritorio, computador, ¿ok? Rojo, X. En cambio, información es el resultado de procesar y organizar esos datos. Por ejemplo, si tomamos 25 y lo organizamos para decir la temperatura promedio, entonces automáticamente ese 25, que era un dato que no sabíamos de qué era, no sabíamos si era una edad, no sabíamos si era una cantidad de kilómetros entre un sitio y otro, no sabíamos nada que era una fecha. Ahora sabemos que es grados, que son los grados promedio. O ahora podemos comprender de que datos es un valor sin representación donde realmente no haces nada con él hasta que lo transformas, lo ordenas para tú poder tener una relación y poder exclusivamente, hablando en el ámbito de servicio, en el ámbito del sistema, exclusivamente poder tomar decisiones, ya bien sea dentro de un programa, por ejemplo, la condición número 8 la instrucción número 8 que hablamos, si tengo mantequilla o margarina, coloco, o si no, en caso de que sí tenga aceite, coloco aceite. O si no tengo ninguno de los dos, no coloco nada. En ese caso, yo antes tenía un dato, ahora estoy teniendo la información y estoy teniendo la capacidad de poder tomar decisiones. Ok, ya que tenemos el conocimiento de qué es un software, qué son datos, qué es información, qué es un algoritmo, ahora le toca a uno de los principales conceptos de la programación, que son las variables. Una variable no es más que un contenedor o una caja dentro del sistema donde puedes guardar datos, ¿ok? Datos específicos. Eh, por ejemplo, en una variable podría ser temperatura promedio, que es igual a 25. Técnicamente hablando, una variable es una posición en memoria que hace referencia a un valor, técnicamente hablando. Eso lo iremos viendo más adelante, se irán aclarando estas cosas más adelante. Hay varios tipos de variables. Hay varios tipos de variables. Hay variables numéricas, como este caso. Hay variables de tipo texto o string. Hay variables booleanas, que son variables
donde el único resultado puede ser sí o no, true o falso, verdadero o falso. El otro tipo de variable que existe es numérico, pero con decimal, que podría ser salario, supongamos. Para concluir en el tema de las variables, hay variables de tipo numéricas enteras, hay variables de tipo numéricas con decimal, hay variables de tipo cadenas de texto o string, y hay variables de tipo booleanas. Ok, dentro de las descripciones de las variables, tenemos acá el nombre de la variable y tenemos el valor. ¿Ok? Dijimos ya que la variable es un contenedor donde se le asigna una referencia de memoria que conlleva o lleva hacia un valor. Perfecto, hasta allí estamos bien. Hay otro carácter entre la declaración de la variable y entre el valor de la variable, que son los operadores. Este es uno de ellos. Operadores son caracteres o palabras o un conjunto de caracteres especiales dentro de un lenguaje de programación eh, que se aplican a las variables y a los valores para asignar, para hacer cálculos o para tomar decisiones dentro de nuestro software. Hay varios tipos de operadores y bueno, por ejemplo, uno de ellos son los operadores aritméticos, que serían, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división y esta última, que es el módulo. Cada una de ellas efectúa una acción entre las dos variables o los dos parámetros que estén alrededor del operador. Los otros tipos de operadores son los operadores de comparación. Los operadores de comparación, bueno, como su nombre lo indica, son operadores que van a comparar un valor con otro, una variable con otra. La peculiaridad con respecto a los aritméticos te van a entregar un valor y los operadores de comparación también te entregan un valor, pero los aritméticos te entregan un valor numérico y los de comparación te entregan un valor booleano. Los operadores de comparación sería igual, diferente, mayor que, menor que, mayor, mayor igual y menor igual. Entonces, si yo coloco 1 es igual a 1, el resultado de esto sería true. Si yo coloco 10 es menor o igual a 20, el resultado de esto sería falso. Simplemente es una comparación lógica entre dos valores o exactamente, entre dos valores o dos variables. Ok, estos son los principales operadores de un lenguaje de programación. Sin embargo, es posible que nosotros necesitemos concatenar operadores, concatenar validaciones, por ejemplo. Por ejemplo, yo pudiera querer decir si 10 es igual a 20 o 40 es igual a 30, a 40, supongamos. Yo pudiera decir, ¿cómo se traduciría eso? Bueno, para eso existen los operadores lógicos, que serían el AND, OR y NOT. Ok, el AND obviamente es para concatenar positivamente dos validaciones si algo se cumple y el otro se cumple. Supongamos, si 10 es igual a 20 and 40 es igual a 40. En este caso, las dos condiciones, que serían 10 es igual a 20 y 40 es igual a 40, deberían cumplirse para que me dé verdadero. Acá, como 10 no es igual a 20, ya falso directamente. Si la primera condición no se cumple, lo que viene después es un AND, ya no es necesario porque deberían cumplirse todas.
lo que quiere decir que la segunda condición ni siquiera se evalúa. Ok, en el caso este que estamos colocando acá arriba sería si 10 es igual a 20 o 40 es igual a 40. ¿Qué daría acá de resultado? Bueno, 10 es igual a 20, no. Pero la condición dice si esto se cumple o lo otro se cumple. Entonces, simplemente 10 es igual a 20, no, pero como es OR, 40 es igual a 40. Entonces, esas serían, estas serían los operadores lógicos. Se utilizarían simplemente para concatenar los operadores de comparación. Yo puedo comparar si unos son iguales, si los otros son mayores, es decir, puedo utilizar indiscriminadamente los operadores de comparación en conjunto con los operadores lógicos. Ok, después de entender lo que son las variables y los operadores, los diferentes tipos de operadores que existen, el siguiente concepto clave dentro de la programación son las estructuras condicionales. Las estructuras condicionales son condiciones que nosotros podemos colocar dentro de nuestro código para poder ejecutar cierto bloque de código. Simplemente, en otras palabras, sería la capacidad del programa de tomar decisiones si ejecuta alguna parte del código, dependiendo la lógica de negocio que tengamos, o la otra parte. En los lenguajes de programación existen las palabras reservadas o las palabras claves, por ejemplo, if, que representa el sí que que estuvimos hablando anteriormente con los operadores de comparación, y dentro del if, dependiendo del lenguaje, a veces tienen paréntesis, a veces sin paréntesis, dependiendo del lenguaje, dentro del if, la condición tiene que ser una condición que responda booleano, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo edad es igual a 45, perfecto, y en el if, dentro del if, la condición que se va a evaluar para ejecutar una parte del código o si no, la otra parte del código, eh, debería retornar un valor booleano, verdadero o falso. Entonces puedo decir si edad es mayor o igual a 18, entonces print es mayor de edad. Si no, esta es la otra palabra reservada, si no, aquí se ve claramente de que cuando la variable, que ya lo vimos anteriormente, cuando la variable ya tiene asignado un valor y quiero hacer la comparación con un if, yo puedo ejecutar una parte de un código u otra parte del código. De esta forma son los condicionales. El condicional también pudiera tener else if. Yo pudiera evaluar una segunda condición. Si no se cumple la primera, evalúo esta segunda condición. Y si no se cumple la segunda condición, entonces se iría por el else, que sería, por ejemplo, si es mayor de 18 and edad es menor a 60, supongamos. Perfecto, es mayor de edad. Y aquí coloco si edad es mayor o igual a 60, mejor. Lo que quiere decir que esto es adulto mayor y si no, es menor de edad. Esta es una estructura básica de condicional. Simplemente es una herramienta que tiene el lenguaje de programación para poder ejecutar una cierta parte de tu código cuando sea necesario. Este es un caso sencillo y claro, fácil de entender. Cuando la edad sea mayor a 18, mayor o igual a 18 y sea menor a 60, es una persona mayor de edad o un adulto, vamos a colocarlo. Es un adulto. Ok. Cuando la persona, como no cumple esta, en caso que no cumpliera esta, iría por esta. En el caso de que fuese 45, ya cumple esta porque está entre 18 y 60. Ya es un adulto. Supongamos que dice aquí 61. Si edad es 61, dice edad es mayor o igual a 18, sí, pero también tiene que ser menor a 60. Como dice 61, no va a pasar por acá. Pero va a la segunda condición, evalúa si la edad es mayor o igual a 60. ¿Es 61? Sí. Entonces va a hacer esta parte del código. Ya al ejecutar una, al entrar en alguno de los bloques, ya los otros
desecha automáticamente, no los ejecuta. Entonces, en este caso sería esta la impresión, sería lo que se ejecutaría. O si fuese 17, no pasa por acá, no pasa por acá, pero sí pasaría por acá. Al comienzo del video les hablé sobre el algoritmo y uno de esos pasos del algoritmo que nosotros creamos como ejemplo tenía una condición. Era el 8. Para practicar, generemos este bloque condicional. Vémoslo. Para practicar, colocaremos aquí. Entonces, una variable booleana que se llame, tengo mantequilla, es igual a true, tengo margarina, es igual a true, tengo aceite, es igual a true. Estas son las tres variables declaradas y ahora vamos con el if. Aquí me dice que si tengo margarina o mantequilla, coloco cualquiera de las dos. Entonces, si yo digo, si tengo margarina o tengo mantequilla, else if tengo aceite. En este caso, como tengo los tres ingredientes, ¿por dónde se ejecutaría? ¿Cuál código se ejecutaría? ¿Cuál bloque de código se ejecutaría? El primero, porque tengo margarina o tengo mantequilla. Cualquiera de las dos se cumple. Entonces se ejecutaría el primero, el segundo no se cumple. Supongamos que estoy así. No tengo mantequilla, pero sí tengo margarina. Se ejecute de nuevo el primer código. Ahora estoy así. ¿Tengo mantequilla? No. ¿Tengo margarina? Tampoco. Ok, si tengo aceite. Entonces se ejecuta esto. Ahora, ninguno de los tres ingredientes los tengo. ¿Tengo margarina o tengo mantequilla? No. ¿Tengo aceite? Tampoco. Entonces no coloco nada. Ahora, si ustedes se dan cuenta de algo, si son detallistas, tuvieran que haber dado cuenta de algo, que acá yo estoy haciendo una comparación con los operadores de comparación, estoy haciendo una comparación y estoy anidando con un comparador lógico, ¿ok? Acá no, acá estoy solamente colocando una variable. Esto se debe a que el resultado del operador de comparación siempre es un valor booleano. Si es igual a esto, sí o no. Si es diferente a esto, sí o no. Si es mayor que esto, sí o no. Si es menor que esto, sí o no. Y así sucesivamente los otros. Entonces, como ya la variable presenta un valor booleano, no es necesario que nosotros hagamos la comparación, porque ya es un valor booleano. Recuerden, el bloque condicional if evalúa un booleano. Y si se cumple la condición booleana, true o false, se ejecuta el código. En este caso, no fue necesario utilizar el comparador porque simplemente ya la variable intrínsecamente contiene un valor booleano. Ahora bien, bueno, ya sabemos que son las variables, los operadores, los condicionales. Y el siguiente concepto súper importante en la programación son los bucles o los ciclos. Los ciclos simplemente son fragmentos de código donde tú vas a poder repetir ese proceso mediante la evaluación de una condición de tipo booleano. Es decir, yo puedo hacer que se ejecute repetitivamente n cantidad de veces un código dentro del software, obviamente, o cuando se cumpla una condición o hasta que se cumpla una condición. Ok, veamos. Abramos otro archivo. Los tres tipos de bucles o de ciclos son for, los while y los do while. El for es un ciclo que se ejecuta una cantidad numérica de veces. Es decir, en nuestra configuración, nosotros decimos, quiero que este bloque de código se ejecute 10 veces, por ejemplo. O quiero que este bloque de código se ejecute 5 veces, 3 veces, la cantidad numérica que queramos. Ok. En el while se ejecuta, de igual forma, es un bucle, es un ciclo, pero se ejecuta evaluando una condición. Si se cumple esta condición, ejecútalo. En el momento, él va a quedar haciendo ese proceso, ese proceso, ese proceso, ese proceso. En el momento que ese bucle, que esa condición, perdón, no se cumpla, sale del ciclo. ¿Okay? Ya ahora le muestro más o menos la sintaxis, cómo es parecida. Es parecida en los diferentes lenguajes. Y el do while es muy parecido al while, pero con la capacidad de que va a entrar siempre, aunque sea una sola vez. ¿Okay? Eso quiere decir de que, por ejemplo, puede ser que no cumpla la condición que está el evaluador
Nunca la cumple, pero por lo menos va a pasar una sola vez. Vamos con el for. El for, esto es en código Java, pero es muy parecido en los otros lenguajes. Este código, supongamos que diga print index. Bueno, como dijimos que era Java, vamos a utilizar la sintaxis correcta para Java. Ok, en este caso, yo estoy imprimiendo 10 veces desde la posición 0, desde el índice 0 hasta el índice 9, porque la condición dice, ¿cómo se estructura este for? Tengo una variable que voy a utilizar como control del bucle. Lo que está después del primer punto y coma es la condición que se tiene que cumplir para mantenerse en el bucle dentro. Cuando no se cumpla, se saldría. Y la otra condición y la otra parte que va después del punto y coma sería incremento. Simplemente en este caso ya la primera parte del for, que sería esta, es para inicializar una variable. Sin embargo, no es reglamentaria. Yo pudiera inicializar una variable fuera del for y utilizarla para controlar la cantidad de repeticiones que se va a ejecutar el código. La segunda parte, si es obligatoria, que es la condición, esto tiene que dar true para yo poder continuar con el ciclo. Si se dan cuenta, yo estoy declarando que index, que es la variable, es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él va a ejecutar esta parte del código, ¿cuánto vale index? Vale 0. Index es menor a 10, sí, porque vale 0 y por eso entra la primera vez. Y así va a ir incrementando automáticamente hasta que llegue a 9, porque cuando llega a 9 va a pasar al siguiente, va a decir 9, perdón, va a decir 10, ¿es menor a 10? No, y no va a ejecutar esa parte. Esta es la forma de incrementarlo. Index max, más. Ok, ahora vamos con el while. Como dijimos, el while se va a ejecutar siempre y cuando la condición se cumpla, ¿ok? De la misma forma del for, pero no es con un incremento de un valor. Es decir, el cambio de la variable con la que se evalúa la condición en el while estaría dentro del bloque del código. No sería que en la misma implementación del bucle tiene el incrementador del valor con el cual se está repitiendo el código, sino que estaría dentro del bloque. Ya vemos cómo es. While, pongamos que sea int counter es igual a 0, perfecto. Y aquí coloco, y acá coloco igual, system.out.println y coloco counter. Si nosotros hacemos esto, ¿qué sucede? Yo les acabo de comentar de que el control del incremento de la variable con el cual se está evaluando para continuar con el ciclo tiene que estar dentro del código, dentro del bloque que se va a ejecutar. Lo que quiere decir es que si yo coloco, por ejemplo, si fuese así, 10, inicializo el counter, la variable counter en 10, nunca entraría en este código. En este bloque nunca se ejecutaría esto. ¿Por qué? Porque cuando vaya a hacer esto, lo va a decir counter 10 es menor a 5. No, ok. Simplemente no se va a ejecutar el código. Pero en el caso que sea 0, él sí se va a ejecutar. Pero ¿qué pasaría aquí? Como yo no estoy incrementando el valor counter, y no es un for, porque en el for se incrementa desde la misma declaración del bucle, como yo no estoy incrementándolo en el while, él se quedaría eternamente imprimiendo esto. Se quedaría eternamente. Por lo cual, aquí hay una advertencia que cuando utilices el while, siempre tienes que tener el incrementador o el proceso que haga de que en algún momento tenga que salir. Cuando programes, tienes que estar consciente de eso porque puedes quedarte en un ciclo de la muerte, se llama eso en programación, cuando se quedan en ciclos infinitos. Para eso, pudieras hacerlo así o pudieras hacerlo aquí con los dos slash, es comentario. Lo que quiere decir de que este código no se ejecutaría solamente. Ahora, el do while es muy parecido, como les comenté, es muy parecido al while. Tiene una característica de que tú no tienes que cumplir con la condición, por lo menos en la primera vez que se va a ejecutar el código para que se ejecute. No es necesario. Por ejemplo, esto sería de esta forma. Do, y aquí sería condición. Vamos a hacer este mismo. Lo que quiere decir es que
yo no necesito que se evalúe, es decir, si se dan cuenta, el código está legible. Es decir, yo entro al código y hago esto una primera vez y después es que evalúo. Si yo, por ejemplo, hiciera esto, yo ejecutaría una vez el código que está dentro del do while, ya que no estoy evaluando. Obviamente, cuando él salga, él va a buscar, cuando él, después que ejecute este comando, va a tratar de hacer esta evaluación. Voy a decir, counter es menor a 5, 10 es menor a 5, no. Y él va a continuar. Continúa con lo que esté por aquí. Ok, estos son los tres tipos de bucles que existen. Básicamente, esos son eh, los conceptos básicos de programación o las estructuras básicas de programación, mejor dicho. Estas son las estructuras básicas de un lenguaje de programación. Hasta acá el video. En las siguientes entregas, los siguientes videos que realice, estaremos haciendo ya eh, código, estaremos haciendo prácticas, estaremos haciendo ejercicios con cada una de estas cosas que hemos aprendido. Por favor, si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios. Y si te fue de utilidad y si crees que te puede servir, suscríbete, dale a la campana, por favor. De eso nos ayudará a que la información se propague hacia otras personas que estén interesadas en el mismo contenido. Muchas gracias por vernos y hasta luego.